Método de observación. La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Para la observación, lo primero que debemos es plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. En la observación podemos considerar tres niveles de sistematización, que son la observación asistemática, la observación sistemática y la observación semisistemática y la observación sistemática. La observación asistemática es sin ninguna planificación previa. Esta observación consiste en una constatación directa, sin ningún objetivo explicitado y sin estar perfectamente definido, sin un orden o planificación determinado. Son narraciones escritas en forma directa o datos recogidos de una manera azarosa. La observación semisistemática, en esta los objetivos del registro se fijan a priori. Precisan planificar el orden y el tiempo, se necesita especificar la conducta o evento antecedente, el núcleo observado y la conducta o evento posterior, pero no están categorizadas las conductas a observar. La observación sistemática intentan agrupar la información a partir de ciertos criterios fijados previamente o partiendo de estos registros, y se requiere categorizar hechos, conductas o eventos que se han de observar. Estos tres niveles nos conducen a dos tipos claros de observación, que son la observación sistemática y la observación científica. La observación sistemática se dispone de antemano tanto en estudiar lugares o sujetos como aspectos concretos o conductas que se van a centrar en la atención. Y la observación científica es detallar un fenómeno cualquiera de la naturaleza con una intención o un propósito para recabar una información objetiva posible. Algunas herramientas de observación son la toma de notas, la fotografía, la grabación de video y audio, ilustraciones o dibujos. En la toma de notas se debe organizar previamente algunos símbolos abreviados para que el registro de acciones básicas o repetidas no obstaculice la capacidad de observar, y utilizar párrafos pequeños que reflejen cambios en las actividades, de quién está hablando, etc. En la fotografía se pueden ayudar con capturas de un momento importante, así como documentar detalles sobre el espacio donde se realiza la observación. La fotografía es una herramienta para hacer una investigación de campo que te puede ahorrar tiempo, ya que puedes documentar detalles en un espacio que de otro modo se requeriría tomar notas extensas. Y grabaciones de audio y video. Hacer estas grabaciones de audio y video de tus observaciones tiene el efecto positivo al darte un registro sin filtrar de la investigación de campo. Sin embargo, tiene un efecto negativo al ser un método para muchos intrusivo, que puede ocasionar que las personas objetos de estudio se sientan cohibidas al participar, y sino a la posible necesidad, por ejemplo, de dibujar un mapa de entorno, de observación o de ilustrar objetos en relación con el comportamiento de las personas. Esto puede tomar la forma de tablas o gráficos que documenten la frecuencia y el tipo de actividades observadas. Y en sí, la muestra llega a ser un proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de dicha población. La muestra debe lograr en realidad una representación adecuada de la población en la que se produzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes, son datos importantes para la investigación, y para que la muestra sea representativa y por lo tanto no sea útil, esta debe reflejar sus similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, que se debe ejemplificar todas las características que se encuentran. Pero también hay errores, ¿no?, en la muestra, y los más comunes llegan a ser el error de muestreo y el error de inferencia. El error de muestreo
es hacer conclusiones, pero muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. Y el error de inferencia quiere decir que se hacen conclusiones hacia una población mucho más grande de la que originalmente hemos tomado en cuenta. Eh, También, ¿por qué funciona el muestreo? El muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso inverso que lo llamamos generalización de resultados. Y para conocer un universo, lo que hacemos es lo siguiente, es extraer una muestra del mismo, que esto quiere decir que de un número determinado de universo y a una población, nosotros nos enfocamos en escoger un grupo determinado, ¿no? Exclusivamente en el cual nos vamos a enfocar. Luego está el medir un dato o una opinión. Y por último, que se proyectar en el universo el resultado y todo lo observado. También está el tamaño de la muestra, que es importante. Hay una pregunta que creo que todos nos hacemos en el momento de hacer un tipo de investigación con muestra, y es el qué tamaño de muestra necesito para usar y estudiar ciertos universos, ¿no? Y en este caso depende del tamaño del universo que nosotros vamos a escoger y el nivel de error que nosotros estemos dispuestos a aceptar. Cuanto más precisa queremos resultados más precisos, en realidad mayor muestra necesitamos. O sea, necesitamos estudiar un número más grande del universo que hemos escogido, ¿no? Y si quiero tener una certeza absoluta de mi resultado, hasta el universo decimal, o sea, hasta el más pequeño, de mi muestra tendría que ser grande como mi universo. Aquí hay un ejemplo de un cuadro donde dice el tamaño de muestra necesaria para tener un error del 5% con un nivel de confianza de 95. Y era lo que acaba de explicar hace un momento. Si, por ejemplo, tenemos un universo de 10 personas y no quiero tener ningún margen de error, pues voy a tener que estudiar a las 10 personas, ¿no? Y así voy a tener un porcentaje, aquí se muestra de 100% de exactitud, podríamos decirlo. Eso quiere decir que estoy encuestando, estoy analizando a cada individuo de mi universo. Pero, por ejemplo, en la otra flecha de abajo nos indica que hay un número de universo mucho más mayor y sabemos que la muestra nos ayuda a ganar tiempo y no podemos tomar todo ese universo porque sería pérdida de tiempo y recursos prácticamente, y solo tomamos a 385, un número total de 385, y sí hay un margen de error de porcentaje, y la exactitud llega a ser menos, ¿no? Por eso dice 0,004%. Pero también hay ventajas e inconvenientes del muestreo. Una de las ventajas es que necesitamos estudiar menos individuos menos individuos y necesitamos menos recursos, por lo que vamos a ganar más tiempo y dinero, ¿no? También está la manipulación de datos, que es mucho más simple. Eh, si con una muestra de 1000 personas tengo suficiente, como dice la pregunta, ¿para qué quiero analizar un fichero de millones de registros, no? Es lo que nos decía lo anterior, que ganamos mucho más tiempo y también se puede sacar un buen resultado gracias a la muestra. Luego está inconvenientes, que es introducimos error controlado en el resultado debido a la propia naturaleza del muestreo y a la necesidad de generalizar resultados. Ese es un inconveniente grande, por ejemplo, Magister, que llegamos a generalizar todo lo recabado prácticamente, ¿no? También está que tenemos el riesgo de introducir sesgos debido a una mala selección de la muestra. Luego están los tipos de muestreo. Está el muestreo probabilístico, que en realidad es un método, son aquellos que se basan en el principio de la equiprobabilidad. Esto quiere decir que aquellos en los que todos los individuos tienen una misma probabilidad de ser elegidos y de formar parte de una muestra. Y consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Solo estos métodos de muestreo probabilístico nos aseguran representatividad de la muestra extraída y son por lo tanto los más recomendables, ¿no? Dentro de los métodos probabilísticos está el muestreo aleatorio simple,
que es un procedimiento empleado en el siguiente caso, que se asigna un número a cada individuo de la población y a través de un medio mecánico, ¿no? Se elige tantos sujetos como sea necesario para complementar el tamaño de muestra requerido. También está el muestreo aleatorio sistemático. Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de una población, pero en lugar de extraer números aleatorios, solo se extrae uno. El riesgo de este tipo de muestreo está en los casos que se dan periodicales en la población, ya que al elegir a los miembros de una muestra con una probabilidad constante, podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. O sea, si imaginamos que estamos seleccionando una muestra sobre una lista de 10 individuos, eh, que los primeros 5 llegan a ser varones y los últimos mujeres, o simplemente escogemos o solo hombres o solo mujeres, pero no podemos escoger ambos sexos. También está la muestra de aleatorio estratificado, que trata de obviar todas las dificultades que se presentan en las anteriores, ya que simplifica los procesos y suele reducir el error muestral para un tamaño dado de muestra, y consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, que poseen un grado de homogeneidad respecto a alguna característica, ¿no? Por ejemplo, podemos escoger nuestra muestra según la profesión, según el municipio que hay, el sexo, el estado civil, puede ser edad, o etcétera. Luego está por último el muestreo aleatorio por conglomerados, que en el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que llamamos conglomerados, y las unidades, pues, unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, llegan a ser ejemplos, ¿no? En otras ocasiones podemos utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo llegan a ser las urnas electorales, y cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas. Luego está por último los métodos de muestreo, los no probabilísticos, que a veces para estudios exploratorios el muestreo probabilístico resulta ser costoso y se acude a este método no probabilístico, que aún siendo conscientes de que no sirve para realizar generalizaciones,